Cosmetics, me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a comparar dos champús que uno es la copia exacta del otro. Vamos a analizar en profundidad el champú de Elvive de Dream Long de L'Oréal con respecto al de Lidl, que es una copia de este. Persigue la misma finalidad, tiene los mismos activos en común, tiene una gran cantidad de su formulación en común con respecto al de Dream Long de L'Oréal de Elvive. Y vamos a ver cuál de los dos se ajustaría mejor si nuestro cabello está muy dañado, si nuestro cabello tiende a encresparse, cuál tiene justamente una mayor capacidad acondicionadora, justamente esta mayor capacidad suavizante de nuestro cabello, cuál tiene siliconas, si ambos contienen, qué activos contienen en común, en qué proporción, para saber cuál se ajustaría mejor a nuestro tipo de cabello. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bien, ya sabemos que Lidl tiene muchísimos productos que se parecen a productos de marcas muy conocidas y que están a un precio mucho más económico. Me parecía muy interesante justamente analizar y comparar este tipo de copias de cosméticos que podemos encontrar en Lidl para ver realmente si valen la pena y realmente cuál puede tener una mayor acción reconstitutiva, cuál puede tener una mayor acción hidratante, etc. En este caso vamos a comparar, por un lado tendríamos el del Elvive Dream Long, que sería el champú de marca, con respecto al de Lidl. Como podemos ver, ya solamente su packaging es muy parecido y en la información que nos aparece en su etiquetado tiene muchos elementos en común, dando sin un golpe de vista que uno te recuerde inmediatamente al otro. Dicho esto, ambos se llaman champús reconstructores de nuestra fibra capilar. Mucha de la información, como he comentado, es común a ambos. Nos dice que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fibra capilar, que es ideal para utilizar en cabellos largos y que estén muy dañados, que ambos contienen, en el del Elvive dice queratina vegetal, en el de Lidl justamente nos dice que es una proteína vegetal. Veremos exactamente qué activos son estos que contienen, si realmente son los mismos, cuál está en una mayor proporción para ver cuál podría aportarnos las propiedades en una mayor cantidad. Pero como estamos viendo, los dos persiguen la misma finalidad. Los dos es un champú que está en principio orientado a cabellos dañados, en cabellos largos, en cabellos que tienen su fibra capilar muy dañada, para justamente ayudar a reestructurar un poquito esta fibra, a repararla, etc. Pasamos así a analizar en profundidad, punto por punto, ambos productos y en primer lugar vamos a hablar de los ingredientes, de la cantidad de ingredientes que encontramos en ambos productos. Y es que mientras que el del Elvive Dream Long tiene 43 ingredientes, tiene un listado de ingredientes bastante largo, tendríamos por otro lado que el de Lidl únicamente tiene 28 ingredientes en total. Pero ya no solamente es interesante la cantidad de ingredientes que tienen, sino la cantidad de ingredientes que tienen en común en este caso. Y es que el de Lidl con respecto a este del Elvive Dream Long tiene en común y exactamente los mismos 20 ingredientes. Pero añadidos a estos 20 tendríamos 5 ingredientes que, aunque no son exactamente los mismos, persiguen la misma finalidad. Es decir, que podríamos decir que 25 ingredientes en total serían los mismos o persiguen la misma finalidad. Y es que viendo que tiene 28 ingredientes el de Lidl, siendo 25 exactamente iguales que los del Elvive Dream Long, podemos ver cómo la formulación es muy parecida. Han extraído justamente de la formulación del Elvive una formulación más simple en Lidl con una menor cantidad de ingredientes, pero sí que contiene estos activos en común que vamos a ver a continuación y veremos en qué orden se encuentran. Pero como estamos viendo, sus listados de ingredientes realmente tienen muchísimos elementos en común. Ahora que ya hemos visto la cantidad de ingredientes que tiene y los ingredientes que tienen en común, vamos a ver los ingredientes, estos activos que resalta en su etiquetado. Y es que en el del Elvive Dream Long nos resalta dos activos fundamentalmente. Nos dice que contiene queratina vegetal y que también contiene aceite de ricino, mientras que el de Lidl nos resalta que tiene proteína vegetal, que también tiene aceite de ricino y que tiene vitaminas. Vamos a ver un poco cada uno de estos, vamos a ver cuáles tienen en común, cuáles tienen diferentes y vamos a ver en qué lugar se encuentran estos activos que estamos resaltando en los etiquetados de estos productos. Pues bien, empezamos hablando de estas proteínas vegetales, que en el del Elvive Dream Long venía indicado queratina vegetal, mientras que en el de Lidl ponía proteína vegetal. Bien, cuando vamos a sus listados de ingredientes vemos que contienen varias proteínas vegetales ambos, y es que justamente la proteína de trigo hidrolizada tiene una estructura molecular muy parecida a la queratina y es por esto que se le conoce como queratina vegetal. Así que ambos contendrían esta queratina vegetal, pero es cierto que el del Elvive Dream Long tiene justamente estas proteínas vegetales, tiene
4 en su composición, mientras que el de Líder contendría 3. En este caso sí que vemos que en cuanto a cantidad sí que contiene más el del Vive, mientras que el de Líder tiene una menos. Algo importante también a tener en cuenta con estas proteínas vegetales es el orden en el que se encuentran en el listado de ingredientes. Y es que además de que el Vive tiene una mayor cantidad, también se encuentra más arriba en su listado de ingredientes, mientras que el de Líder se encuentra un poquito más abajo, así que se encuentra en una menor proporción. ¿Y qué función, qué propiedad tienen estas proteínas vegetales en nuestros cosméticos? Bien, pues actúan fundamentalmente como acondicionadores y como antiestáticos, manteniendo a raya justamente este encrespamiento en nuestro cabello. Así que haciendo esta comparativa solamente con estas proteínas vegetales que contienen, podríamos decir que el de Dream Long sería más efectivo justamente persiguiendo esta finalidad de acondicionador y antiestático en nuestro cabello. Pasamos a hablar del siguiente activo que viene recetado en ambos etiquetados, que sería el aceite de ricino. Bueno, como ya sabemos, el aceite de ricino tiene muchísimas propiedades, además de ser un emoliente, suavizante, hidratante, es un humectante también nos ayuda muchísimo a fortalecer nuestra fibra capilar. Es muy interesante tener este activo justamente cuando está orientado a cabellos que estén muy dañados, para justamente fortalecerlos, y estos cabellos que tienden mucho a romperse, que tienen sus puntas abiertas, etcétera, a fortalecerlos, a ayudar que se mantenga mucho más fuerte, etcétera. Así que ambos es cierto que lo contienen, pero también en este caso el del Vive lo contiene en una mayor proporción, se encuentra más arriba de su listado con respecto al del Líder, que sí que lo tendríamos un poquito más abajo. Pasamos a hablar del último punto que viene justamente en su etiquetado, el último activo que viene resaltado en el de Lidl, que nos dice que contiene vitaminas, y es que contiene pantenol en su composición. Pero algo interesante es que justamente el del Vive también lo contiene, aunque no viene justamente resaltado en su etiquetado. Es cierto que esta provitamina B5 también tiene capacidad acondicionadora y antiestática en nuestro cabello, pero en el del Lidl se encuentra en una mucho mayor proporción que en el del Vive. Pero como ya sabemos, realmente podemos resaltar cualquier elemento en el etiquetado de nuestros cosméticos siempre que efectivamente lo tenga en su listado de ingredientes. Así que en este caso el del Líder ha querido resaltarlo, pero el del Vive podría resaltarlo sin ningún tipo de problema, porque es cierto que ambos contienen justamente este pantenol en su composición. Añadido a esto, hablar de la niacinamida, y es que ambos la contienen, pero ninguno viene específicamente resaltado en su etiquetado, y ya sabemos las propiedades que tiene la niacinamida. Nos da muchísimo brillo a nuestro cabello, nos aporta muchísima flexibilidad, evitando que se rompa más fácilmente, entre muchas otras propiedades, y el del Vive lo contiene también en una mayor proporción con respecto al del Líder. Y bien, hasta aquí estamos viendo un poco todos estos elementos del etiquetado que están resaltados como los activos más importantes, y como estamos viendo y haciendo un balance, el del Vive podríamos decir que tiene una mayor capacidad acondicionadora, antiestática, tiene estos activos en una mayor proporción con respecto al del Líder. Pero vamos a ver algunos elementos también muy interesantes a tener en cuenta que muchas personas quieren evitar en sus cosméticos, como podrían ser las siliconas, sales, perfumantes, etcétera. Vamos a hacer también una comparativa entre ambos para ver también cuántos tienen, si tienen o no tienen, y cuáles lo tienen en una mayor proporción. Y también vamos a ver otros elementos importantes y otros activos que también tienen capacidad acondicionadora, antiestática, emoliente en nuestro cabello, para poder hacer así un balance global y ver cuál se adaptaría mejor a nuestro tipo de cabello. Empezamos hablando de un elemento que muchas personas, de un ingrediente que muchas personas quieren evitar en sus cosméticos, que sería las siliconas. Y es que el del Vive contiene 2 siliconas en su composición, mientras que el del Lidl no contiene siliconas. Es más, viene indicado en el etiquetado específicamente que no contiene siliconas, indica sin siliconas en su etiquetado. Así que para todas aquellas personas que estemos buscando o que estéis buscando justamente un cosmético, un champú, etcétera, que no contenga siliconas en su composición, en este caso el del Lidl no contiene siliconas, mientras que el del Vive contiene 2 en la composición, en su formulación. Pasamos a hablar de más activos con acción acondicionadora y antiestática, porque hemos visto todas estas proteínas vegetales que hemos visto anteriormente que se resaltaban en su etiquetado, pero claro, también contienen muchos más activos que también tienen esta acción acondicionadora y antiestática, que es fundamentalmente lo que busca este champú: dejar nuestro cabello muy suave, que justamente no tengamos este frizz, este encrespamiento en nuestro cabello, etcétera. Y es que algo muy interesante a tener en cuenta es que el de Lidl tiene mayor cantidad de estos activos que tienen acción acondicionadora y antiestática, y tiene menos el del Vive Dream Long. Pero
La cosa es que el del Vive Dream Long los tiene en una mayor proporción con respecto al de Lidl, así que realmente aunque el de Lidl tenga mayor cantidad de estos activos, se encuentran en una menor proporción, y entonces siendo así podríamos justamente llegar a la conclusión de que el del Vive Dream Long sí que tiene esta mayor capacidad acondicionadora y antiestática cuando hacemos la comparación con el de Lidl. Pasamos a hablar de los agentes de limpieza, estos surfactantes que se aseguran de dejar nuestro cuero cabelludo libre de todas estas impurezas, suciedades, etcétera, y que lo dejan suelto y demás. Es algo muy interesante, que es que el del Vive tiene menor cantidad de agentes de limpieza con respecto al de Lidl. Esto es algo muy importante a tener en cuenta según nuestro tipo de cabello, porque estamos viendo que el del Vive se adapta mejor a cabellos que necesiten una mayor capacidad de acondicionado de nuestro cabello, que tengan su cabello mucho más encrespado, pero como estamos viendo, también tiene una menor capacidad de justamente limpiar nuestro cuero cabelludo en profundidad, y el de Lidl tiene justamente mayor capacidad de limpieza. Así que para estos cueros cabelludos y estos cabellos que tengan un poco esta justamente tipo de cabello mixto, que tienen el cuero cabelludo graso pero tienen justamente los medios a puntas muy secos, se adaptaría mejor el de Lidl, porque sí que justamente nos limpiaría muchísimo mejor nuestro cuero cabelludo. Sin embargo, si tenemos nuestro cabello muy dañado, muy seco, se adaptaría muchísimo mejor el del Vive, ya que tiene menor cantidad de surfactantes. Puede limpiar nuestro cabello, pero no limpia tan en profundidad como el de Lidl. En cuanto a los tintes minerales, tengo que decir que el del Vive Dream Long tienen justamente dos tintes minerales en su composición, mientras que el de Lidl no contiene ningún tinte en su composición. También para todas aquellas personas que no queréis utilizar justamente tintes minerales en vuestros cosméticos, que sepáis que el del Vive Dream Long tiene dos, mientras que el de Lidl no contiene ninguno. Continuamos viendo más activos y más diferencias, y es justamente los perfumantes. Otra cosa que quería detenerme a analizar en profundidad, porque el del Vive Dream Long tiene muchísimos más perfumantes con respecto al de justamente Lidl. Esto es algo muy importante también, porque muchas personas sienten que su cuero cabelludo se irrita con mayor facilidad con perfumantes, o tienen justamente especial sensibilidad, etcétera, a muchos perfumantes, así que tengamos en cuenta que el del Vive tiene muchísima mayor cantidad de perfumantes que el de Lidl, justamente para estos cueros cabelludos que son más sensibles y se irritan con más facilidad con respecto a los perfumantes. Y por último, y antes de hablar del precio, sí que quería decir que ambos contienen sal en su composición. La proporción en la que se encuentra es prácticamente la misma. En el del Lidl lo tendríamos en el número 4 de su listado de ingredientes, mientras que el del Vive lo tendríamos en el número 5. Es verdad que ambos la contienen, sí que para aquellas personas que justamente la sal les dé un poquito de irritación en su cuero cabelludo, etcétera, sí que sepan que la contienen en una gran proporción. Está al principio de la formulación de ambos productos, no tiene por qué suponer ningún tipo de problemas, pero sí que sé que muchas personas tienen el cuero cabelludo especialmente sensible y sienten que se les seca mucho, se les irrita cuando tienen justamente los champús sal, así que simplemente que sepáis que ambos contienen sal en su composición. Y bien, y por último vamos a hablar del precio y haremos unas conclusiones finales para ver cuál se adaptaría mejor según a nuestro tipo de cabello. Y es que, bueno, como podemos imaginar, la opción más económica en este caso sería el de Lidl. Como podemos ver, os voy a dejar en la pantalla los precios por la cantidad que viene, pero vamos a hacer justamente la comparación con respecto a 100 mililitros en los dos, para que veamos la comparativa mucho más fácilmente. Y es que estamos viendo que el de Lidl es una opción muchísimo más económica con respecto al del Vive Dream Long. Y bien, ¿y entonces cuál tengo que utilizar según mi tipo de cabello? Porque realmente ambos están pensados para perseguir justamente esta finalidad de reparar nuestro cabello, para cabellos que estén muy dañados, secos, etcétera. Pero ¿cuál debo utilizar según mi tipo de cabello? Bien, hemos ido viendo un poquito todas las cosas cuando hemos ido viendo estos activos, hemos ido viendo las propiedades, y vamos a hacer un poquito un cuadro resumen de ambos, de las diferencias que tienen, para poder saber así cuál utilizar uno u otro según nuestro tipo de cabello. Pues bien, en cuanto a capacidad acondicionadora, antiestática y reparadora, podríamos decir que el del Vive Dream Long, al tener justamente todos estos activos en una mayor proporción, como habíamos comentado, sería justamente el que mayor capacidad tiene de conseguir esta reparación en nuestro cabello con respecto al de Lidl. Es cierto que el de Lidl no contiene siliconas en su composición, que también es vegano, algo importante. El del Vive nos indica en su etiquetado que es 100% reciclable, también algo a tener en cuenta, y que el de Lidl no tenía tintes sintéticos, como hemos visto, tenía
menos perfumantes que el del Vive Dream Long, que también hemos ido viendo un poquito las diferencias que tenía. Y algo también a tener en cuenta sería la limpieza en profundidad, que hemos visto que el de Lidl tenía más agentes de limpieza, más surfactantes en su composición que el del Vive Dream Long. Además, como hemos visto también, el de Lidl sería una opción más económica. Así que, haciendo un poquito un cómputo global de esto que estamos viendo, como estamos viendo, el del Vive Dream Long se adaptaría muchísimo mejor a cabellos secos, muy secos, a cabellos que estén muy dañados, a cabellos que no tengan el cuero cabelludo graso, justamente estos cabellos que necesitan esta reparación en profundidad, que son muy secos, estos cabellos que tienen mucho volumen, que tienden a encresparse con muchísima facilidad, estos cabellos que son muy rebeldes, cabellos rizados, etc. Este justamente se adaptaría muchísimo mejor, el del Vive Dream Long, a este tipo de cabellos. Mientras tanto, el de Lidl justamente tiene esta capacidad de limpiar en profundidad nuestro cuero cabelludo, así que además de también de poder reparar nuestra fibra capilar, justamente se adaptaría mejor a aquellas personas que tienen el cuero cabelludo muy graso, que necesitan esta limpieza en profundidad del cuero cabelludo, pero también necesitan aportar este acondicionado, este anti-encrespamiento, todos estos elementos emolientes, hidratantes a su fibra capilar, pero necesitan esta limpieza de su cuero cabelludo. Así que por tanto se adaptaría mejor a cabellos normales, a cabellos algo dañados, pero no tan dañados como en el otro caso, que se adaptaría mejor el del Vive, y también a cabellos que no tiendan a encresparse con tanta facilidad, a cabellos que no tengan tanto volumen, estos cabellos lisos que sí que quieren mantener un poquito a raya el encrespamiento, pero no estos cabellos que son muy difíciles de domar, estos cabellos que tienen mucho volumen. Se adaptaría muchísimo mejor el de Dream Long que el de Lidl. Simplemente el de Lidl sería una buena opción para cabellos lisos, algo ondulados, que quieren mantener a raya justamente este encrespamiento, que quieren mantener su cabello bien hidratado, pero asegurarse justamente que su cuero cabelludo queda bien limpio, y también sería la opción más económica de las dos. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya habéis probado uno, el otro o los dos. ¿Qué tal os han funcionado? ¿Habéis notado las diferencias? Y ahora que habéis visto un poquito estas diferencias y similitudes, hemos visto que el de Lidl justamente no contenía siliconas, no contenía tintes. ¿Os animaríais a probar el de Lidl o realmente habéis probado el de Dream Long y el que más os ha gustado es el de Dream Long? Porque sí que notáis justamente que vuestro cabello se repara muchísimo más, que notáis vuestro cabello que se rompe con una menor facilidad, sí que le ha dado esta fortaleza. Dejádmelo todo en los comentarios, y si os gustaría que analizara y o comparara otros productos, tanto de Lidl, de supermercados, de marcas, ya sabéis que podéis dejármelo aquí en los comentarios. Y ya sabéis que para dudas algo más personales, inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!